nos hace grandes, el compartir hace que tengamos alianzas, aliados y que más personas se sumen a nuestras causas y que más personas conozcan sus derechos. Hola, soy Margarita Garfias, mujer, madre, cuidadora 24/7 y activista, y así lo hice. Bueno, yo era madre, así me consideraba. No me veía a mí misma como una persona cuidadora y mucho menos que tenía una jornada laboral 24 horas al día, 7 días por semana, hasta que viene justamente la convocatoria para crear la Constitución de la Ciudad de México. En ese momento, por obras del destino, llega a mis manos un libro de María Ángeles Durán, que es La riqueza invisible del cuidado, donde escribía una clase social, el cuidatoriado, que estaba integrado principalmente por mujeres que dejaban sus proyectos de vida por atender los cuidados de manera no remunerada. Y que además esta clase social, ¿no?, emergente, no tenía esa conciencia de clase, porque todo se le atribuía al amor, a lo familiar, a los vínculos filiales, pero que sin embargo estaba esclavizada y explotada en sus propios hogares, ¿no?, en nombre del amor. Entonces, a la par que sucede esto, yo ya tenía pues varias conocidas, obviamente cuidadoras, que veníamos pues planteándonos por qué a pesar de nuestros esfuerzos no avanzábamos, no cambiaban las cosas, no había diferencias, ¿no?, ni en nuestras familias, ni en nuestros hijos, ni en la sociedad, a pesar de que teníamos tantos derechos garantizados o de que se supone que había pues un piso básico de derechos para garantizar. Y viene esta convocatoria de la Ciudad de México y pues nos atrevimos, ¿no?, a presentar 3 iniciativas. Una iniciativa planteaba el reconocimiento del cuidado como un derecho humano, ¿no?, en el que no solamente las mujeres o las familias teníamos que proveerlo, sino que tenía que haber un compromiso reflejado a través de un sistema en donde autoridades, empresas, sociedad y familias se vincularan para proveer estos cuidados. Otra de las propuestas era reconocer los derechos de las personas con discapacidad múltiple, porque no se mencionan que hay personas que no solo viven con una discapacidad, ¿no?, visual, auditiva, física, psicosocial, sino que viven todas ellas al mismo tiempo y que necesitan sí o sí de otra persona para hacer funciones o actividades tan básicas como su alimentación o el aseo, ¿no? Y en el caso de nosotras eran nuestros propios hijos e hijas que tenían esa discapacidad múltiple, pero no se les nombraba ni se les reconocía. Y la tercera, el reconocimiento al uso medicinal de la cannabis, porque ya veníamos precisamente de una lucha también a nivel federal en el Senado y en Cámara de Diputados por el reconocimiento medicinal del cannabis, y justamente pues había estas mamás, ¿no?, llenas de esa hambre de cambiar las cosas, de cambiar el mundo, no solo para nosotras, sino por nuestras hijas y nuestros hijos, pero también por todas aquellas mamás que ni siquiera sabían que tal vez se iban a enfrentar a los mismos retos que nosotras. Y ahí es donde nace Margarita Activista, ¿no?, con la Constitución, ¿no?, y para nosotras, o para mí también, fue muy satisfactorio que el tiempo que invertimos a este proyecto, a este cambio, pues sí tuvo resultados, porque las 3 iniciativas que propusimos, las 3 iniciativas se reconocieron y quedaron plasmadas en nuestra Constitución, a la par que también se nos da a conocer que se reconoce el uso medicinal de la cannabis y se promulga en el Diario Oficial de la Federación los cambios a la Ley General de Salud que garantizaban el derecho al uso médico de la cannabis, que bueno, como sabemos, después la historia nos diría que las autoridades se iban a comportar de manera omisa y que pues estas luchas, si bien empezaron en ese momento, todavía no terminan. Creo que también quienes hemos vivido al tener el reto de un hijo o hija con una discapacidad múltiple, muchas de estas discapacidades múltiples vienen de diagnósticos crónicos. Estos diagnósticos crónicos, en un principio, pues sí, te cambian la vida,
pero también hasta cierto punto te derrumban, ¿no? Como persona y como familia. Tan es así que en el 50% de familias con un hijo o hija con un diagnóstico crónico, el papá se va, ¿no? No aguanta, dice, con permisito, en mi familia no hay de esto, nos vemos. Y la mamá es la que se queda, ¿no? Así de grueso está esto, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos venido pasando por esto, además de la discriminación que viven todos los días las personas con discapacidad y que además se nos impone a las familias por asociación, porque no es como que tu hija tenga discapacidad y digan, pues no puede entrar, ¿no? Bueno, pues ahí se queda mi hijo y yo sí entro. No, o sea, tú como familia también eres discriminada, ¿no? Y entonces esto va haciéndote que tu piel se vaya haciendo más gruesa, más gruesa, más gruesa, hasta que dices, basta, ¿no? O sea, creo que hay que visibilizarlo así. En este punto, quienes están obligados a garantizar los derechos son las autoridades, son los servidores públicos, no yo como familia. Y mi deber en ese momento era hacer que las autoridades precisamente hicieran lo que les tocaba hacer. Porque eso también me lo han cuestionado mucho, que muchas personas se acercan hablando de discapacidad o de grupos vulnerables diciendo, ponte en mis zapatos. Yo les digo, no quiero que te pongas en mis zapatos, quiero que te pongas en los tuyos y hagas lo que te toca hacer como empresario, como servidor público, como servidora pública, como lo que te toca hacer. Y si cada quien hiciéramos lo que nos toca hacer, tendríamos otro México. Bueno, por ahí también hay una frase que dicen que lo personal es político, pero yo suelo hacer de lo político que no sea personal. Eso es bien importante. Lo personal es político porque evidentemente lo personal se vuelve político porque hay necesidades implícitas que tenemos las personas y que ante estas necesidades pues surgen los activismos, ¿no? Estos liderazgos, ¿no? Que nos den la libertad, ¿no? De acceder a nuestros derechos, de ejercerlos y además de progresar de los derechos. Porque no solamente basta tenerlos en papel, sino que se tienen que materializar y ser progresivos y permitir el progreso de las personas. Y eso hace una civilización. Y no hago lo político personal porque sé que la política, al menos en México, es partidista y que comienzas a entrar en conflictos, porque evidentemente cada político o cada partido tiene una propia agenda tratando de polarizar, tratando de fragmentar, en donde menos les importan muchas veces las personas y sus derechos humanos y el cumplimiento precisamente de estos derechos. Entonces, lo que se queda en lo político, lo dejo en lo político. No me lo llevo a la casa, no lo pongo ahora sí que en la familia, no me duermo con eso, ¿no? Lo que tenga que dialogar, que pelear, lo hago afuera de mi casa, hago lo que sea necesario, ¿no? Pero dentro de mi casa soy mamá, trato de disfrutar la maternidad, trato de disfrutar ser esposa, me encanta pues cocinar, me gustan las plantas, digo, y eso ya también es súper conocido. Yo también cultivé plantas de cannabis para Carlos. Actualmente ya no cultivo cannabis, pero cultivo otras plantas y creo que eso me mantiene persona, ¿no? Siendo yo, ser Margarita, ¿no? Reconocerme, me gusta dormir, me gusta comer, me gusta cocinar y eso hago dentro de la casa, ¿no? Y cuando me toca hacer activismo, pues vamos con el activismo, vamos con aquello, vamos con esto, que cuando hago qué hacer, lo que hago en vez de escuchar música, pues es escuchar podcast o escuchar un poquito de noticias para irme poniendo al día, ir tratando de empatar agendas, de ver dónde se abren las oportunidades para poder incidir, porque creo que esto es bien importante para los jóvenes. Muchas veces los momentos llegan, estés preparado o no estés preparado, y hay que tomarlos, pero es mejor si estás preparado, ¿no? Si estás leyendo, si estás al día, si estás informado o si estás dando seguimiento aunque a ese tema que tú quieres, en el que tú quieres incidir o el que tú quieres cambiar, aunque no esté tan cercano a ti, porque digo, no habemos personas pequeñas, personas podemos hacer grandes cambios, pero manteniéndonos al pendiente
de las oportunidades. Y cuando se abre esa puerta, meter el pie, meter la mano y no solamente entrar nosotras o nosotros, sino tratar de dejar esa puerta abierta para que más personas entren. Pues lo primero es no llegar al cansancio, porque creo que el llegar al cansancio ya es obsesionarte precisamente con un tema. Cuando esto se vuelve obsesión, ¿no? Como todo, como dicen por ahí, todos los excesos causan problemas para la salud. El obsesionarse con un tema precisamente te va a dañar, te va a acabar, vas a vivir el síndrome de burnout. Porque también cuando trabajamos con causas justas, con grupos vulnerables, hay algo que se llama síndrome vicario o fatiga por compasión. Y es vivir en carne propia el dolor ajeno. Y eso también se somatiza. Y eso también necesita acompañamiento. Y eso también necesita que nosotras y nosotros nos demos tiempo fuera. Y que volvamos a retomar nuestro proyecto de vida esencial, además del activismo. Porque muchas veces también yo hablo mucho de cuidados, descuidamos precisamente la familia o esos vínculos que son los principales, que nos mantienen con vida, que nos mantienen con dignidad por entregarnos a una causa. Y eso yo también lo viví con mi hijo, con mis hijos, porque tan preocupada estaba por mi hijo Carlos, en darle rehabilitación, en darle la mejor atención médica, que lo que menos hacía era maternar. Y muchas veces eso también pasa con el activismo. Tan ocupadas estamos en avanzar a la agenda, en hacer esto, en hacer aquello, en hacer esto, que nos quemamos nosotras mismas, Entonces, yo creo que una lección que he aprendido con todos estos años es la paciencia, porque sabemos que el poder legislativo, el poder judicial, las servidoras y los servidores públicos tienen fecha de caducidad, las causas no. Entonces creo que eso es lo más importante, saber que nuestra causa, ¿no?, va a avanzar con o sin este funcionario y que tenemos que seguir avanzando. Si no es en este nivel, tenemos que regresar al nivel inferior, ¿no?, como en serpientes y escaleras, ¿no?, y seguir trabajando desde este nivel. Y habrá una oportunidad, una puerta que se abra otra vez para subir de nivel y la tendremos que tomar. Bueno, creo que la primer cosa que me gustaría que se quedaran es que el activismo es de largo plazo, a largo aliento. No vamos a resolver las cosas para ayer, ¿no? Aunque las necesitemos para ayer, las cosas no se van a resolver para ayer. Necesitamos ir cambiando mentes, cambiando personas, democratizando el conocimiento, que eso es lo más importante. El compartir nos hace grandes, el compartir hace que tengamos alianzas, aliados, y que más personas se sumen a nuestras causas y que más personas conozcan sus derechos. Entonces, creo que eso es lo primero, la paciencia. La segunda, pues como ya lo dije, democratizar, ¿no?, el conocimiento, que no seamos los únicos y las únicas, sino que seamos esa punta de lanza, o que incluso no seamos la punta de lanza, impulsemos a otras personas a ser esa punta de lanza con nuestro apoyo para ir cambiando el sistema o cambiando lo que queremos cambiar, ¿no? Esa es la otra, la segunda lección. La otra es cuídense y cuiden a los suyos. El tiempo se va como agua. Y de repente nos apasionamos, nos obsesionamos tanto con eso que queremos cambiar, que abandonamos lo importante, que es esa familia, la pareja, y el tiempo no regresa. Entonces tenemos que tener el enfoque de dedicar tiempo para nosotros, tiempo para la familia, ¿no?, que es la que nos va a sostener a largo plazo, y después tiempo para la causa. Y no dejar todo en la causa, porque vamos a terminar con síndrome de burnout o con este síndrome de fatiga por compasión. Y va a llegar un momento en que vamos a convertirnos precisamente en algo que no queremos ser, ¿no? Y en obsesionarnos con lograr algo, incluso a costa de nuestra propia salud. Soy Margarita Garfias, soy madre, mujer, cuidadora 24/7 y activista, y así lo hice.